Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Comisión de Fiscalización entrará en esta semana a definir si lleva a juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. La comisión volvió a reunirse este lunes para continuar con la recepción del testimonio de varios empleados y exfuncionarios del organismo electoral, así como de autoridades seccionales. La presidenta del CNE está acusada de incumplimiento de funciones ante denuncias presentadas por supuestas irregularidades en los escrutinios en Los Ríos y Manabí de las elecciones de marzo de 2019, así como la presencia en un alto cargo de Luis Loyo, sentenciado por tráfico de influencias. La Comisión de Fiscalización recibirá este martes a las 15 horas el testimonio de 5 testigos más. Está prevista la comparecencia del prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, así como de Danilo Zurita, Francisco Ceballos, Fausto Camacho y Adriana Cañizares. Siete de la mañana con 34 minutos, 7:34 minutos. Les acompaña en esta primera emisión de Punto Noticias Licenia Espinel. Washington Yepes se encuentra de vacaciones. Vamos a consultarles como todos los días respecto al tema que se trata en esta entrevista, el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que ustedes se pronuncien a través de nuestras redes sociales. ¿Se justifica o no el juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamaint? Ustedes pueden pronunciarse, ya saben, a través de nuestras redes sociales, y al finalizar el diálogo les daremos a conocer qué es lo que ha respondido nuestros amigos oyentes a través de redes sociales. Y con esa misma pregunta comienzo la entrevista con usted, señor Cabrera. Buenos días, gracias por estar aquí. El consejero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Se justifica o no este juicio político en contra de la titular del Consejo Nacional Electoral? Buenos días, Liceña. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. En mi caso particular considero que no se justifica el juicio político a la señora presidenta. Es un tema más bien de una organización política en la que quiere cooptar el Consejo Nacional Electoral. Ha sido desde el inicio que empezamos como consejeros del Consejo Nacional Electoral definitivos, la situación del señor Pita y del señor Verde Soto ha sido público, que antes del proceso electoral hicieron denuncias que era una sola urna, que el catafalco, que era una urna para hombres y mujeres, que estaban mal capacitados los miembros de juntas receptoras del voto, que estaba mal hecho el presupuesto, etcétera. Luego, cuestión que no fue verdad. Luego, del proceso electoral se habló de fraude que hasta la presente fecha no se ha demostrado con ningún candidato o en ningún lugar del país. Se habló de Los Ríos del día martes que estuvimos convocados por la Comisión de Fiscalización. Los señores asambleístas les preguntaron a los dos consejeros qué autoridad de Los Ríos está por medio de fraude. Los dos dijeron que no conocían, que no sabían, pero sin embargo hablan de fraude. Es increíble que por situaciones políticas, por situaciones personales, se dañe la imagen de una institución como el Consejo Nacional Electoral y se ponga en tranquilidad en el país. Es muy penoso, pero lamentablemente los señores han venido trabajando en ese tema, golpeando a la institución, golpeándole a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con temas de que no es verdad. O sea, debe haber, y es normal que exista en un organismo colegiado diferencias, está correcto, pero que se salga a desinformar al país es lo lamentable, con denuncias infundadas, con hechos que no se apegan a la realidad, y que ha llegado, incluso del Tribunal Contencioso Electoral, nos sancionaron económicamente por un tema que tomaron la misma decisión que nosotros del Tribunal Contencioso Electoral, pero cuando se presentó una acción de queja
por parte de una candidata que perdió en las elecciones de Mocache, el señor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, nos puso una multa que incluso sus propios compañeros le llamaron la atención por no haber motivado correctamente. Él dice que la sanción por acción de queja es de las que están en blanco. La Constitución dice que si no hay sanción no se puede juzgar. Igual el tema de que le llaman la atención porque no motivó correctamente, le llamaron la atención sus propios compañeros. No, al tener ese argumento en que le llamaron la atención sus compañeros, presentamos nuestra acción de queja. Sin embargo, el señor muy hábilmente y con cuestiones jurídicas recusó a sus 5 compañeros y dejó sin poder tratar el proceso de la que nosotros habíamos presentado, porque es obvio que no es una sanción apegada a derechos, sino más bien política. Entonces nos han venido golpeando de todas las aristas y hasta que llegó a este juicio político, que en el caso que fuimos convocados los cuatro consejeros, es lo específico a los 4 puntos que es el tema del juicio político, presentamos nuestros puntos de vista, nuestras acciones. Sin embargo, la señora presidenta el día de mañana tiene que presentarse también y hacer su exposición, y veamos qué es lo que sucede en este tema, pero como les repito, en este tema del juicio político, yo considero que es un tema netamente por un interés de una organización política, como creo con sus diferentes representantes, tanto en el Tribunal Contencioso Electoral como en el Consejo Nacional Electoral. Estamos conversando con el consejero del CNE, José Cabrera, en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Una de las comparecencias sin duda más esperada en la Comisión de Fiscalización es esta del señor Luis Loyo, el personaje que le ha causado polémica al CNE en los últimos meses. Ante la comisión y por videoconferencia, pues él se encuentra detenido, acusado de supuesta asociación ilícita. Loyo aseguró que no es verdad que la consejera Acero habría recomendado su contratación, pero afirmó que su contrato fue suscrito por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. El señor Loyo aclaró que cuando fue contratado no tenía impedimento para trabajar y admitió que su esposa fue contratada como funcionaria de la Delegación Provincial Electoral en Pichincha una vez que él ingresó a la institución electoral. Esto ha señalado el señor Loyo en esta comparecencia. Ha reconocido que quien lo contrató fue la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y ese es también uno de los motivos por los que se busca esta interpelación. Sí, efectivamente el señor Loyo, cuando ingresa al Consejo Nacional Electoral, no tenía ningún impedimento. Luego los señores Pita y Verde Soto hacen una exposición de que el señor Loyo tenía 34 juicios, incluso en uno de ellos me parece que y cumplió una sentencia en prisión, pero eso no le impedía ser contratado. Incluso la Constitución es clara en ese tema. No es que yo venga a defenderle al señor Loyo, pero cuando ingresó no tenía ningún impedimento. En cuanto los señores Piti Verde Soto hicieron la denuncia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral solicita al Coordinador Nacional Administrativo Financiero y Talento Humano una aclaración sobre este tema, sobre la denuncia que hace el señor Verde Soto, y dice: dispongo que en el plazo de 10 días contados a partir de la presente, la Coordinación Administrativa Financiera remita a este despacho un informe detallado sobre los hechos descritos. En la parte puntual de la respuesta de Talento Humano dice: la Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento de la normativa citada, verificó el fiel cumplimiento de requisitos contemplados por la LOCEF y en su reglamento general que habilitan al licenciado Luis Tarquino Loyo a ocupar los cargos que ha tenido y tiene en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, la señora presidenta sí tomó acciones en cuanto se presentó esa denuncia, que es lo que indican que la señora presidenta no ha tomado acciones o que no se le debía contratar porque había estado en prisión o algo parecido. La Constitución no sentencia de que alguien que ha estado en prisión no pueda
no puede ocupar un puesto. Además, para ingresar al sector público usted tiene que solicitar el certificado de que no está inhabilitado para ejercer esa determinada función, y él tenía ese certificado en orden. Tenía los certificados, porque obviamente se investigan con el Ministerio de Trabajo si no tiene prohibición, si no tiene este tema de deudas de pensiones alimenticias y todo este tema, y el señor cumplía. Entonces, la señora presidenta, cuando se presentó esta denuncia, tomó las acciones necesarias. Pero esta denuncia no fue lo suficientemente sustentada como para que la presidenta averigüe profundamente y separe del cargo al señor Loyo. Esta denuncia que realizó el señor Verde Soto únicamente indicaba que el señor ha tenido antecedentes judiciales. Yeah. No decía que el señor estaba involucrado en una red de tráfico de influencias ni nada parecido, sino el señor ha tenido estos 34 casos judiciales. Eso era la denuncia. Pero eso no era suficiente como para llamarles la atención de la probidad de este funcionario. Por eso la señora presidenta solicitó a Talento Humano que se investigue, y si se encontraba algún tema específico para separarle, pero Talento Humano responde, como de acuerdo a lo que le leí, de que no tenía ninguna objeción para cumplir su trabajo. En cuanto ya salió la noticia de esta situación, inmediatamente fue cancelado el señor Loyo y se solicitó por escrito a Fiscalía que intervenga en el Consejo Nacional Electoral y se investigue si ha habido casos de tráfico de influencias dentro del Consejo. Pero el mero hecho de que la esposa esté trabajando en la delegación de Pichincha no es la señora ya no está, tampoco en la delegación de Pichincha. Incluso las oficinas, los equipos informáticos se sellaron hasta que la Fiscalía realice todas las investigaciones. No he tenido conocimiento que se haya realizado ninguna investigación todavía en el Consejo Electoral. Sin embargo, esa oficina está con los sellos respectivos porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Ahora, usted señala que tras de este impulso de juicio político, de intento de juicio político, está una organización. La misma presidenta Diana Tamaín ha responsabilizado de esto a Creo. ¿De qué manera Creo, si esto pasa a la interpelación en el Pleno y en el hipotético de que la presidenta Tamaín sea destituida, de qué forma Creo puede hacerse con el Consejo Nacional Electoral? Porque quedaría usted y quedaría la consejera a cero. A ver, sabemos el tema de que el señor Pita es el vicepresidente. En cuanto la señora Diana Tamaín, en el caso supuesto que sea sancionada, el que tiene que subir inmediatamente a ocupar el puesto de presidente es el señor Pita. Es el señor Pita el que sería el presidente del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la ley. No es cuestión de que yo no voy a subir o yo no quiero subir. La ley lo dice. El señor vicepresidente ocupará el puesto de la señora presidenta y se elegirá al nuevo vicepresidente. Obviamente entraría la suplente de Diana y quedaríamos los dos hasta cuando crea que debemos estar en el Consejo Electoral, sino igual habrá un juicio. Ya se ha anunciado públicamente de que nos van a enjuiciar a los 3, otros dicen a los 5. Bueno, ahí estaremos. Pero ¿cuál es el riesgo de que esté el señor Pita al frente del Consejo Nacional Electoral? Hay que recordar que el señor Pita ha tenido una larga experiencia o trayectoria al interior de los organismos electorales, en la función electoral como tal. ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué ese temor de que él asumiría en teoría la presidencia y que Creo, según la visión de ustedes, se tome el Consejo Electoral? Bueno, sería el inicio, como le digo, para ir poniendo acomodando las situaciones a favor de esa tienda política. Gente. El señor Pita muchas veces ha dicho que es gente de experiencia que él conoce, debería estar al frente, ¿no? Y es así que su principal asesor informático, el ingeniero Stalin Cardona, fue director de sistemas del Consejo Nacional Electoral en la época del señor Simón y Camacho. Posteriormente fue
director de tecnología del Consejo de la Judicatura, con el señor Yalc. Los 3 últimos años fue director de tecnología de la Presidencia de la República con el señor Rafael Correa, y él siempre ha insistido que él es la persona más capacitada y todo lo demás, pero recordemos qué pasó en el 2009 cuando estuvo el señor director de sistemas, qué pasó con la situación del proceso electoral. Entonces, pero quiere el señor Pita poner a esa gente porque dice que tiene mucha experiencia y es lo que le ha hecho que exista una dedicatoria hacia el área informática, y que el fraude y que esto, que el otro, y que hasta ahora no se ha demostrado nada. Incluso la OEA en su informe indica que en el proceso, durante el proceso, la parte de escrutinios donde que se realizó el conteo, no existió nunca ningún problema. Lo que sí existió problemas es en la transmisión de resultados, es decir, en la página web, pero en el sistema de escrutinios jamás existió ningún problema, y que sin embargo sí recomienda que hay que hacer algunos temas de corrección en lo que se refiere al tema de transmisión de resultados. Entonces, pero en el sistema de escrutinios mismo no existió ningún problema. Ahora, ustedes dicen que confían en que la presidenta Tamain va a sustentar suficientemente bien su defensa, pero en la Asamblea, lamentablemente, los juicios políticos no se llevan a cabo por pruebas o no, sino por votos. ¿Usted cree que tiene los interpelantes, los que auspician este proceso, los votos suficientes para sancionar a la presidenta Tamain? Bueno, como usted lo ha dicho, es un tema político, y ahí se verá, y la ciudadanía, el pueblo juzgará, porque yo no puedo anticiparme si tendrán o no tendrán los votos necesarios, pero sí que el pueblo ha sido testigo cómo se ha venido trabajando en este proceso electoral, un proceso limpio, transparente. El tema puntual es en Los Ríos, que, como repito, los señores Pita y Verde Soto en su comparecencia han indicado que no existe ningún candidato que haya llegado con fraude. Sin embargo, hay estos temas y denuncias. Nosotros no puedo anticiparme a decir si tendrá o no tendrá los votos, pero según las exposiciones y los temas que se ha venido realizando en las pruebas en el juicio político y la exposición de la ingeniera Diana Tamain, tendrán que resolver, y el pueblo juzgará si es correcto o incorrecto lo que suceda luego en el juicio político. Ahora, este problema del juicio político a la presidenta ha distraído la atención del Consejo Nacional Electoral en el sentido de la organización del proceso electoral del 2021. Esta organización como tal avanza, si ha seguido el cronograma que ustedes inicialmente establecen cada vez que tienen un proceso electoral. Sí, sin duda las áreas técnicas siguen avanzando. Obviamente que la cabeza Diana Tamain ha estado más concentrada en este tema del juicio político, pero las áreas técnicas siguen desarrollando los procesos. Incluso ya tuvieron reuniones con el Tribunal Contencioso Electoral para trabajar en la elaboración del calendario electoral, de tal manera que no suceda lo que tuvimos en las elecciones seccionales de marzo, en que el calendario electoral del Tribunal Contencioso Electoral no estaba de acuerdo con los tiempos que tiene el Consejo Nacional Electoral. ¿Y ya se ha fijado una fecha específica o todavía no? Sí, ya hubo una reunión, ya se empezó a trabajar. Estamos esperando el tema de la asamblea que se decía en cuanto a las reformas, para tener claro qué reformas van a ser aceptadas definitivamente y que tienen que ser ingresados en los diferentes procesos, incluso en el sistema informático se tendrá que realizar algunas modificaciones, y de acuerdo a eso ya establecer el calendario electoral. Sin embargo, ya existió reuniones con el Tribunal Contencioso Electoral para trabajar en conjunto en Ahí se dice que no podría pasar del 28 de febrero, ¿no?
Sí, es que el proceso electoral sabemos que será en febrero y cualquier cambio a la ley tiene que ser un año antes. Entonces, tengo entendido que en esta semana se va a empezar a tratar en la Asamblea este tema del veto parcial presidencial, y esperemos que lo más rápido posible termine y que se publique en el registro oficial, de tal manera de que la función electoral tenga ya claro las reglas del juego, incluso socializar con las organizaciones políticas, con organizaciones sociales, las reformas que se han hecho, y ya definitivamente establecer el calendario electoral, incluso dar fechas, cuándo será el proceso y todo lo demás, para que el país lo conozca. Y en cuanto a la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas, ¿todo está en regla? Sí, ahí es una preocupación que nosotros tenemos como Consejo Nacional Electoral. Sabemos la situación económica del país, lo difícil de la situación económica del país, pero también nuestra responsabilidad con el país en cuanto al proceso electoral. El país pide cambios en las mismas reformas, hay que elaborar reglamentos, hay que trabajar en el área informática, seguridades, etcétera. Y necesitamos dinero para el plan operativo anual, el famoso POA. Se presentó un requerimiento de parte del Consejo Electoral de 52 millones, sin embargo se nos asignó 33 millones, ya que los 2 millones restantes es para el fondo partidario permanente. Entonces hay que aclarar ahí, existe el POA y el POE. POA, Plan Operativo Anual, que es los gastos corrientes administrativos del Consejo Electoral y de sus 24 delegaciones, y el POE es el Plan Operativo Electoral, gastos específicos de un proceso electoral, contratos como papeletas, documentación, etcétera, del proceso electoral. En este primer punto del POA hemos tenido un recorte sustancial, lo que nos ha obligado incluso a reducir un poco el personal, aproximadamente unas 60 personas, que es complicado porque nosotros tenemos que enfrentar un proceso electoral con personas debidamente capacitadas. Los procesos electorales no se aprenden en universidad ni en otra institución, únicamente en el Consejo Electoral, y obviamente hay gente que ya pasó un proceso, que ha pasado varios procesos, que tiene experiencias, y que lamentablemente por cuestiones de presupuesto se tiene que separar. Entonces esperemos que para el POE, el Plan Operativo Electoral, nos den el suficiente dinero para poder enfrentar este proceso. Espero que la próxima semana o los próximos días tenga una reunión la señora presidenta con el señor ministro, justamente para aclarar estos temas y conversar estos temas, porque es preocupante, pero tampoco estamos cerrando las puertas. Estamos viendo con organismos internacionales cómo podemos tener ayuda, especialmente en la parte de tecnología, porque somos conscientes de la situación del país, pero también nos preocupa la responsabilidad que tenemos ante el país en organizar este proceso electoral. Le agradecemos, consejero Cabrera, por su presencia en nuestros estudios. El consejero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral CNE, aquí en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias. 7 de la mañana. Gracias, con 56 minutos. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con más.